de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto el día de hoy, 6 de agosto del 2020. El tema que vamos a estar tocando hoy es el cambio en la cultura política. En Nicaragua, cuando hablamos de política, podríamos decir que el 99% de la ciudadanía te hace una mala cara o te dicen estos temas no se deben tocar en mesas de diversión. ¿Pero por qué? ¿Por qué en Nicaragua hemos dejado la política solo a los partidos políticos? Como ciudadanía tenemos derechos, pero también tenemos deberes, y entre nuestros deberes está el ser un ciudadano activo, propositivo, hacia las decisiones que se realizan en los espacios de toma de decisión. Y todo esto se debe de realizar de diferentes maneras, a lo que podemos llamar participación ciudadana, ¿verdad? Pero actualmente hay organizaciones o grupos que trabajan en esta área. O sea, la cultura política se puede cambiar o es ya algo establecido en el sistema e imposible de evolucionar. Es por esta razón que hemos invitado a 2 integrantes del Movimiento Puente. Movimiento Puente inició en el año 2008 por un grupo de jóvenes conscientes de la situación de involución política que atravesaba el país. Desde el 2012 ha venido trabajando con diferentes instituciones educativas, realizando conversatorios, talleres a estudiantes líderes, debates y encuentros intercolegiales, y su principal objetivo es promover cambios en la cultura política nicaragüense con base en los valores democráticos y procesos de incidencia en políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho y la convivencia social. Hemos invitado a estos 2 participantes. Tenemos a Silvia Gutiérrez. Silvia es administradora de empresa con una especialidad en gerencia social. Actualmente es la coordinadora ejecutiva de Puente. Es una activista feminista y fue diputada suplente por el periodo 2012-2016. También tenemos a Makuto. Makuto es un economista y escritor, joven activista nicaragüense y colaborador de Movimiento Puente. Bienvenidos, muchachos, y gracias por estar acá en Contexto. Muchas gracias por el espacio. Gracias, igual por el espacio también. Como mencionamos en la introducción, te dar cuenta que acaban de cumplir 12 años. Así que felicidades por estos 12 años de estar en esta ardua labor. Me gustaría que nos contaran un poco más sobre el Movimiento Puente. Bueno, nosotros nacimos en el 2008, fue un parteaguas para el país porque fue el año luego de que asumiera Daniel Ortega la presidencia en el 2007, en el 2008 vienen las elecciones municipales, eliminan personerías jurídicas, hay robo de elecciones, pero además hay toda esta serie de
de grupos de choque que no lo habíamos visto antes, ¿verdad? Y se ven unas elecciones totalmente distintas a las que se venían construyendo antes, totalmente distintas a las que se vivió incluso en el 2006. Y a raíz de esto, varios jóvenes nos juntamos por el contexto político que estaba pasando en el país y nos dimos cuenta que había una necesidad de que los jóvenes expresaran, que había una necesidad además de poder decir qué es lo que queremos nosotros como jóvenes, pero además de decir, esto no me gusta, esto no quiero para mi país, creo que es momento de poder poner un freno. Pasaron 12 años, hemos cambiado, hemos trabajado distintos temas, pero seguimos diciendo que es importante que el país tenga un rumbo distinto y por eso nuestro lema es por una cultura política diferente, porque debemos de cambiar la forma de cómo hacemos política para poder tener un mejor país. Muchas gracias, claro. Y hablando un poco de Puente y hablando un poco de los proyectos, o sea, con este lema que nos acabas de decir, ¿cuáles creen ustedes que ha sido la recepción de los jóvenes durante estos 12 años y de los estudiantes también a quienes han accedido sobre la información que ustedes les brindan? Una cosa que nos hemos propuesto es que si queremos cambiar la cultura política del país, ¿por dónde iniciamos? Iniciamos por la gente más adulta, por los chavalos de 20, ¿por dónde iniciamos? Y entonces al preguntarnos eso decidimos que teníamos que trabajar con los chavalos de colegio, que todavía están empezando a conocer cómo funciona el sistema de gobierno, pero que además están empezando a reconocer que son ciudadanos y cómo pueden ejercer esa ciudadanía. Y ante esto nos planteamos ir a colegios y a universidades para hablar sobre sus derechos, hablar sobre valores democráticos, pero además invitarlos a organizarse. Y esto a nosotros ha significado un sinnúmero de experiencias. Una de ellas es que nos dimos cuenta que en los colegios, aunque uno cree que hablan sobre estos temas, sobre qué significa ser ciudadano, realmente no están claros los chavalos y chavalas sobre qué significa eso, cuáles son sus responsabilidades, cuál es la importancia luego de votar y de formar parte de una comunidad. Y esto significaba entonces que podamos brindar esa información, que les demos a ellos la opción de poder criticar y de poder entender qué significa. Y en las universidades también el hecho de la importancia de que los jóvenes sientan que es importante estar activos. Y eso ha sido una de las cosas más importantes que hemos hecho. Y lo otro es que nosotros nos constituimos también como eso, como un puente. Queremos ser un puente para otras organizaciones, un puente para aquellos jóvenes que apenas están empezando a conocer cómo funciona esto, el sistema de gobierno, a conocer qué significa ciudadanía y que no saben tal vez cómo organizarse. Y no necesariamente que estén dentro del puente, sino nosotros ser ese puente para brindarles todas las herramientas y todos los insumos para poder organizarse en el tema específico que a ellos les guste, ya sea medio ambiente, ya sea política propiamente o cultura, pero que eso en lo que ellos decidan organizarse involucre siempre este cambio en la cultura política del país y que haga un bien para la ciudadanía nicaragüense. Gracias, Silvia. Y mencionaste colegios y universidades. Actualmente ustedes, o en los 12 años, mejor dicho, han podido trabajar con las instituciones educativas del Estado. Sobre todo que recuerdo hace unos años una noticia donde se mencionaba que habían eliminado la clase de moral y cívica del pensum escolar. Entonces, pues, el trabajo de ustedes va de la mano un poco a esta información o a esta educación. ¿Ustedes han podido trabajar con las instituciones del Estado? No trabajamos con colegios públicos y hicimos un intento, si no mal recuerdo, hace más o menos unos 5 años, de entrar a un colegio, no en Managua, sino nos fuimos a otro departamento lejísimo, tal vez aquí es que tenemos el color de ciudadano, e intentamos, y lo que nos dijo la directora con mucho temor fue, es que esto está en contra de lo que nos han dicho que deben de hablar los jóvenes, y era el tema sobre... Wow. Estábamos hablando sobre qué significa ser ciudadano, cómo votar, la importancia del voto y cómo se eligen sobre todo a tus representantes y cuáles deberían de ser esas cualidades que debe de tener. Y luego nos dijo, lamentablemente esto puede significar que empiecen a cuestionarnos y que pueden empezar a abrir la mente hacia otras preguntas que tal vez no vamos a poder responderle. Fue bastante sincera y nos quedamos boca abierta y dijimos, bueno, estamos totalmente claros de que es imposible entrar, que aunque los docentes y los directores quieran,
saben que eso los puede perjudicar. Desistimos de trabajar más y lo que hacemos con colegios, directamente con colegios públicos, sino que trabajamos con colegios subvencionados y en alguna ocasión, cuando hablamos sobre derechos humanos, logramos entrar a alguna comunidad para tocar el tema. Pero directamente alianzas con colegios públicos no ha sido posible. Y en el caso de las universidades, también hemos hecho el intento porque creo que es importante poder trabajar con ellos y no vetarlos totalmente, sino que, claro, son nuestros ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Pero igual fue totalmente imposible. Incluso hasta un poquito peligroso, porque en un debate que teníamos cuando presentamos una película hablando sobre derechos humanos, porque esa es otra forma que trabajamos para hablar con los jóvenes, prácticamente se levantaron casi todo el aula y sentíamos que aquí nos van a linchar. Wow. Pues era un auditorio bien grande. Entonces decidimos que también pues podemos entrar de una forma distinta y no tan directa como estábamos intentando hacerlo. Pero sí ha sido totalmente un cierre del espacio a pensar, ¿verdad? A cuestionarte, a criticar de los espacios públicos, de los colegios públicos, las universidades públicas, que hayan otras entidades que puedan entrar a generar estos debates. Claro. Y hablando un poco sobre esas dificultades, pues tal vez para entrar un poco más, tal vez no sé si a detalle, si se puede, pero ¿cuáles han sido las mayores dificultades que han tenido a lo largo de estos procesos? Tomando en cuenta el estado gubernamental con el que convivimos, son 12 años y sobre todo estos últimos 2 años, porque fueron 12 años de cierto silencio, porque había como un silencio de parte de la ciudadanía, pero estos últimos 2 años han sido 2 años de represión. ¿Cómo ustedes como Movimiento Puente, teniendo todos estos proyectos vividos? Nos hemos tenido que renovar. No queremos que el proyecto caiga y entonces los hemos mantenido de forma virtual, pero también de forma muy sigilosa, en el sentido de que, por ejemplo, luego del 2018, ir a un colegio a hablar sobre democracia, política, derechos, ciudadanía, eran como palabras satanizadas. Incluso ya antes lo eran y teníamos que buscar formas distintas de poder hablar de esos temas. Pero luego del 2018 fue todavía más difícil, pero sí pasó algo, era más difícil, pero a la vez había una enorme necesidad, porque pasó algo con los directores de los colegios, porque nos pedían, los chavalos vivieron esto, vivieron momentos difíciles, queremos que hablen. Y cuando hablamos pero de estos no, colegios, son colegios privados. son colegios subvencionados, Okay, o sea, son subvencionados en su mayoría. Sí. Tenemos algunos de colegios privados, pero sobre todo subvencionados, en Managua y fuera de Managua también. Entonces nos decían los directores, ellos necesitan hablar del tema, comprenderlo, pero no queremos vernos perjudicados, así que pues mencionemos que vamos a hablar de un tema en general y en la charla es posible que ustedes hablen sobre estos temas. Entonces sí es una dificultad porque tenés como que trabajas como clandestinos, ¿verdad? Pero a la vez crecimos en cantidad de colegios con los que logramos llegar, porque entre ellos mismos se hablaban. Nosotros trabajamos en Ciudad Sandino y en Ciudad Sandino empezamos a trabajar con 5 colegios más que antes no estábamos, con algunos colegios parroquiales sobre todo, y logramos crecer incluso en ese sentido. Creo que ahora ha venido una gran dificultad porque es la pandemia. Claro. La pandemia, la persecución, y no tienen todo el sistema tecnológico igual. Entonces lo que nos hemos propuesto es que también eso es importante. La educación es un eje totalmente importante para poder transformar la cultura política, pero que además para que los jóvenes puedan mantener sus estudios, para que puedan seguir en el debate, para que puedan seguir transmitiendo sus ideas. Y lo que hemos tratado es de ver cómo cambiar y hacer las cosas no solamente a lo físico, sino pues inventarnos que los videos, los podcasts, la cultura ha jugado un papel muy importante para seguir hablando de estos temas y poder seguir llegando a este sector de la población, porque que el chavalo de colegio tiene 15 a 18 años lo más. O sea, mira otras cosas, entonces también tenemos que tratar, y esa es una de las dificultades, ¿verdad? De tratar de mantenerlo en su agenda con los temas que nos interesan, pero en algo que a ellos les guste. Y por los memes. La cultura, con los memes, claro. La cultura y el arte es totalmente fundamental y ha sido una de las cosas que desde Movimiento Puente nos hemos planteado como un eje de trabajo y como un eje que
que fundamenta lo que queremos, que es poder abordar democracia, poder abordar participación, y la cultura nos lleva a eso, pues. Así es. Muchas gracias, Silvia. Qué interesante, y felicidades por todo ese gran trabajo que han Gracias. hecho, y esperemos que sigan por muchos años más, y que la recepción, y como siempre se ha dicho, las crisis traen oportunidades y ustedes han logrado agarrarlas, tomarlas, y el hecho de saber de que muchos jóvenes estudiantes universitarios también se estén interesando por este tipo de temáticas da apertura a poder llegar a más en la misma línea, pero enfocados en la temática, ¿verdad?, de este conversatorio. ¿Cómo podríamos describir la cultura política de Nicaragua? Bueno, la cultura es el reflejo, ¿no?, de las costumbres y los usos que tenemos como sociedad. Tanto la cultura política no es más que el reflejo de la dinámica de poder que hemos tenido como Nicaragua a lo largo del tiempo. Tenemos una cultura política que tiene ciclos marcados, ¿verdad?, en cuanto a interacciones de poder, ciclos que son violentos y ciclos que se repiten cada cierto tiempo. Son ciclos que desde 1826, ¿verdad?, desde que somos una república soberana, ¿verdad? Vemos que Nicaragua, o pues las dinámicas políticas de Nicaragua han sido bipartidistas, de dos partidos que se enfrentan cada cierto tiempo por el poder. Ambos partidos armados, ¿verdad? Que varios escribía muy bien en un estudio en el 2009 que decía que los ciclos políticos son de crecimiento, ¿verdad?, auge, y después una baja, depresión. Entonces, cuando llegas al fondo de la depresión, viene otra revolución que repite el ciclo del crecimiento, del auge, del apogeo y la posterior crisis. Entonces, la cultura política está marcada por esos ciclos que se repiten cada 10, cada 20 o cada 30 años. Pues ya hemos visto a lo largo de la historia el Partido Conservador con el Partido Liberal, también también que los nicaragüenses de esta manera también nos hemos acostumbrado a los caudillos, pues, que una persona es indispensable en la transformación social económica de un país, y también la CEPAL ha hecho varios estudios que dice que a nivel regional, que no hay diferencia con América Latina, fruto de estos ciclos de violencia, las sociedades se han acostumbrado también un poco a los caudillos, a las dictaduras, pues, y a veces prefieren, por la misma cultura heredada de violencia, que lo gobierne un dictador que someterse a procesos democráticos. Nos enfrentamos, la cultura tiene muchos matices. Ahorita, la opción de Abril ha generado también, nos ha indicado que por ejemplo, no hemos sanado heridas de la guerra, pues tenemos un bando, por ejemplo, eso lo podemos ver en el paramilitarismo. La guerra, que cree que atacar a personas desarmadas es hacer una revolución, es ser héroe de la patria, y tenemos por otro lado un gran segmento de la sociedad, que es la mayoría, que apuesta a cambios profundos en la sociedad, que se da cuenta que necesitamos cambios profundos en esta sociedad, y que no solo unas elecciones quitan, digamos, todo este peso que histórico. Tenemos una sociedad también que tiene poca memoria histórica, es decir, que fácilmente, pues, y este es un problema porque no se ha trabajado el tema de la memoria, pues. Y el hecho de que tenemos actualmente también está escrita del lado de los vencedores, pues, y este es un problema porque no vemos las dos caras de la moneda. Por ejemplo, y vuelvo a la revolución pasada, ¿no?, de 1979, que gran parte de lo que se relata en la historia de la revolución de 79 tiene que ver por la gran producción que tuvo el frente, digamos, de la historia, de los libros, de la cultura, y entonces hemos relegado también esa otra visión, por ejemplo, de los 80 con los contras, por ejemplo, que no vemos con, por ejemplo, Gloria Carrión lo relata muy bien, pues, digamos, el ver las dos caras de la moneda para poder, digamos, tener un panorama crítico y de conciencia de lo que hemos vivido.
Gracias, Makuto, por esa descripción, porque la verdad sí es necesario siempre saber o lograr identificar cuál es nuestra cultura o cuál es nuestra cultura política, lo que nos ha llevado, que la historia nos ha llevado a ser lo que somos ahora, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la cultura política del país podría cambiar? Y si es así, ¿cómo? Claro que sí, todo es un proceso y tenemos que dar todo lo que podamos para poder confiar en que es un proceso largo. Yo creo que, como decía Makuto, tenemos estos altos y estos bajos, ¿verdad? En donde hay grandes cambios en la sociedad y cómo podemos mejorar la reflexión que vivimos. Es normal, ¿verdad? 18 nos dice claramente que las cosas no estaban bien y que es necesario hacer un cambio, sobre todo en los valores y cómo estamos conviviendo los unos con los otros. No es posible que tengamos caudillos, que todavía creamos que tu opinión debe ser absolutista y que no puede haber ninguna una opinión que difiere o que pensemos que tener un Estado de gobierno es lo correcto, ¿verdad? Entonces sí creo que sí es posible, pero que todo tiene que tener un proceso. Cuando nosotros nos formamos en el 2008 creíamos que ya íbamos a hacer el gran cambio y que era posible a raíz de cómo nos estábamos organizando. Pero nos hemos dado cuenta que una de las cosas importantes es el relevo, que esto es una carrera de relevos, como dice una amiga, en donde hoy yo estoy empujando la carreta y más adelante le va a tocar a otra persona y no significa que me va a quitar, sino que tal vez tengo que darle espacio a otro. Muchos de los políticos piensan que eso no es así, que tienen que quedarse ahí totalmente. Entonces creo que tenemos que entender que, que pasa por reflexionar, por identificar cuáles son esos vicios, por identificar incluso los vicios que nosotros cometemos en nuestras casas, porque no es el tema de los políticos o los partidos políticos. Los partidos políticos están hechos de personas que tienen esas actitudes desde que están en sus casas. Entonces sí tenemos que valorarnos como ciudadanía, qué cosas hemos hecho mal y cómo deberíamos de mejorar. Perfecto, gracias. ¿Makuto? Sí, yo por ahí concuerdo con vos, Silvia, que el proceso toma tiempo. También en el hecho de tener una conciencia de memoria histórica, pues digamos. Estamos sanando heridas de casi 200 años. Estamos frente a una cultura política que no es de la revolución pasada, ni siquiera de Somoza, ni siquiera del tiempo de Sandino, ni de Zelaya. Es una cultura política de que somos país existe, pues. La explosión de abril es la mejor manifestación de lo que sucede, pues digamos. Que sea una revolución, pues tiempo para darnos cuenta que es una revolución. De pronto estamos en este proceso reflexivo en donde pues tenemos que sentarnos a mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo. Hay una gran diferencia entre hace 2 años, el abril de 2018, a lo que estamos viviendo ahora. Y esto se mira desde los actores. Aquí también es claro que lo que estamos viendo también es, digamos, nos estamos viendo frente a ese espejo, digamos, de los viejos vicios, de la contaminación, ¿no? Estamos recordando también un poco de por qué llegamos al 2018 con ese ataque de la política tradicional. Y es donde ningún partido político en este momento representa los intereses del pueblo o las aspiraciones del pueblo. Más bien hay organizaciones que engloban, digamos, las necesidades de la sociedad civil, que se ha apartado de la cultura de los partidos políticos porque no les satisface, y que también se ha demostrado, digamos, que estos partidos políticos son parte de la consolidación y el fortalecimiento en la construcción de una dictadura, pues. O sea, hay que ser sincero y hay que llamar las cosas como son, pues. Desde los actores, como les dije, hay muchos matices. Creo que en este momento hay muchas cosas que trabajar. Creo que es importante resaltar el tema de la cultura, el arte. Pues el arte no está siendo tomado en cuenta en este contexto de política, porque creo que se están enfocando más en algo electoral
cuando necesitamos cambios profundos en la sociedad, pues, digamos, y el arte es el mejor vehículo para lograr estos cambios, pues. Una pintura, un poema, una canción que nace del sentir del pueblo llega más que un discurso de horas, pues, digamos. Entonces, el arte no está siendo tomado en cuenta o no está siendo valorado lo suficiente, pues, como motor de cambio. Y, por ejemplo, el movimiento Puente, desde el movimiento Puente se han hecho un montón de iniciativas que tienen que ver mucho con el arte, pues. Y, y no es casualidad que de estas iniciativas los líderes o las personas que han resaltado han sido jóvenes, pues, porque los jóvenes hemos sido los eternos culpables del cambio, lo escribí en algún momento, pero también hemos sido los eternos relegados del cambio. Y esto lo vemos en la coalición nacional, pues, digamos, los actores de abril 2018 son distintos a los que están ahora, digamos, los partidos políticos tienen un bloque y tienen de alguna manera mayor peso, digamos, en la toma de decisiones. Y no hay una silla para los jóvenes, pues. Nos estamos enfocando en construir leyes, pero no nos estamos enfocando en todo lo que involucra una ley, ¿no? Digamos, una o articulación de instituciones, ¿verdad? Para que en la sociedad, yo siempre pienso, digamos, en ley. Nicaragua tiene un conjunto de leyes modernas, pues vos mirás las leyes y son bien bonitas, pero no se cumplen, hay mucha corrupción. ¿Por qué no se cumplen las leyes? Y esto no es de ahorita, yo solo pienso en la libérrima de Celaya, por ejemplo, que es una constitución que fue una constitución bastante novedosa, interesante, pero ni Celaya la cumplió, digamos. Entonces ya vemos cómo arrastramos estos viejos vicios de siempre, pues. Entonces ese es el reto. Y una de las cosas que a mí me gusta, que yo veo, es que la sociedad ha despertado, ¿verdad? Fruto de la rebelión de abril, y la misma sociedad también ha sido más crítica, ha estado más interesada en política, se ha preocupado, digamos, por conocer, enfocarse, hacer conciencia de la necesidad del cambio, pues. Por eso es que los partidos políticos no tienen eco ahora. Claro. Porque tenemos una sociedad pensante, con conciencia, y esos son los espacios también que busca crear Movimiento Puente, digamos. Una de las cosas que a mí me ha gustado de Movimiento Puente es que estos espacios no son de adoctrinamiento político, no te dicen optar por una opción política, más bien son un espacio de reflexión, de análisis, de crítica, de autocrítica, que te permiten tener un panorama más amplio también y te permiten también fraternizar, digamos, con otras personas que tienen los mismos sentires. Yo recuerdo un abogado de Granada en algún encuentro que dijo, yo estoy feliz aquí porque ya me estoy dando cuenta que no soy el único loco que piensa así, pues, y puedo hablar de estos temas, digamos. Entonces, ahí podemos evidenciar la gran necesidad que tenemos como sociedad de generar espacios como estos, de contexto, ¿verdad? Para poder abordar temas que la sociedad necesita, digamos, pero fuera de un enfoque político partidario, pues más bien un enfoque de conciencia, de cambio, ¿no? No, claro, gracias Makuto, gracias Silvia. Y antes de seguir a la siguiente pregunta, que va muy de la mano con los últimos mensajes que dejaste, hace unos 2 días, 3 días leí algo bien interesante que decía que un verdadero líder, una verdadera lideresa, entrenaba al siguiente líder o lideresa. ¿Qué significa? Esto lo del relevo. Y entrenar no es, ay, te voy a hacer lo que yo digo, pero es transmitir tu conocimiento a estas siguientes generaciones. O sea, es intercalación que debería de haber entre, le dicen viejos, pues, o adultos mayores, o lo como le queramos decir, pero entre jóvenes, adultos, adultos mayores, viejos, o sea, todas estas generaciones que se intercalen, pero que se vayan cediendo los espacios. Va a haber un momento, Silvia decía que ahorita empujo yo la carreta y después le va a tocar a alguien, o la vamos a empujar juntos, o juntas, al final de cuentas. Entonces creo que eso es importante recalcar. Y hablando un poco, Makuto, sobre lo que decías, el 2018 nos levantó y ahora vemos un interés en la ciudadanía, en estas temáticas, en participar, en ser parte de la construcción, en no solo ser observadores, sino que ser parte. Y de cierta manera me incluyo, yo como arquitecta, como María Ángeles, en su momento, ¿verdad? Yo estaba enfocada en mi carrera y ahora pues soy parte de esto, el tener un espacio como esto de conversación de temas,
coyunturales que antes no se tocaban o no se tocaban en nuestras generaciones, ya es un avance. Y ahí es donde viene mi duda. O sea, ¿cómo podríamos describir el nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre temas particulares como participación ciudadana y política? ¿Cómo la medirían ustedes o cómo la describirían? Pues mira, bueno, es que, digamos, el Frente Sandinista, la dictadura, limitó mucho los espacios de participación ciudadana. Y quizás los monopolizó, digamos, por ejemplo, el espacio de juventud, digamos, vos si querés organizarte como jóvenes, digamos, a nivel institucional, tenés que ser parte de la juventud sandinista, digamos. ¿Me explico? Pero tenemos, yo veo varios panoramas interesantes. Primero, analizar los temas demográficos. La juventud es mayoría en este país y la juventud está, digamos, bien educada, digamos, en niveles académicos. Esto te permite también tener la oportunidad de entrar en espacios de reflexión. Pues. Abril fue una oportunidad para que un montón de grupos de jóvenes, bueno, se crearan espacios de jóvenes, de análisis político. Yo creo que cuando hablamos de participación ciudadana tenemos que pensar que hay múltiples juventudes y que hay distintas formas de participar. Entonces, vos puedes participar desde los espacios concebidos como políticamente organizados, pero también en espacios no organizados que son los que te debería dar el Estado. Por ejemplo, mucha gente no sabe que antes habían cabildos y que tenían que ir a cada distrito, por lo menos en el caso de Managua, me imagino que también en las comunidades hay algo, y tenían que avisarte que iba a haber un cabildo, que podías hablar sobre tu presupuesto, que podías decir cuáles son las necesidades de tu localidad, de tu distrito, y que se tenía que reflexionar y hablar y discutir entre todos para definir cuál es el presupuesto que vos tenías. Eso es participación. Ahí la estás aplicando y además estaba en la ley de participación ciudadana. Probablemente muy poca gente conoce eso. Muy mínimo porque ya la ley de participación ciudadana prácticamente está olvidada, porque ¿cómo la vas a aplicar? Si al final ahora son los gabinetes de la familia o los APC los que mandan en los distritos, los que van a los cabildos, los que deciden los presupuestos, entonces ya está totalmente obsoleta. Pero además esta ley de participación le ha dado un espacio a los jóvenes, a los que estaban organizados en diferentes gremios, a los distintos actores que hay en una comunidad o en tu barrio, ¿verdad? Y esto está totalmente a un lado. Entonces, participación desde cómo los espacios que nos debería dar el Estado los tenemos nulos. Y la gente pues no lo conoce porque evidentemente no hay una difusión de eso, ¿verdad? Y lo otro es también reconocer cómo podemos participar. En este contexto de represión nos entra la gran duda. Si yo me organizo, yo participo, me estoy exponiendo. Entonces también es reconocer que tenemos que cambiar la forma y pensar en el sentido de que tenemos que pensar en distintas formas de participar y aceptar que una forma de participar es estos espacios virtuales, debatir de un tema, poder opinar y proponer, eso también es participar, sobre todo el tema de hacer valer tu voz. Y cuando hablo de distintas juventudes, me refiero a una de las juventudes con las que nosotros trabajamos. Trabajamos con los chavalos de colegios, como te mencionaba, más o menos entre 15 y 18 años, que están empezando a conocer qué es esto. Y nuestra experiencia es que saben nada sobre participación. Y que además piensan de que la política no me da de comer o que no afecta mi vida y que entonces no quiero aprender o conocer más. Así es importante que la educación sea un eje esencial para que los jóvenes puedan aprender sobre qué significa participar, pero sobre todo por qué es importante. No solamente por el hecho de decir estoy organizado ya, sino porque es importante. Es importante porque trasciende en las decisiones del país y puede trascender a las decisiones de tu comunidad. Incluso el hecho de ir a un cabildo significaba que vos podías decir, no hay luz en mi barrio. Y eso significa que a las 8 de la noche no puedas salir porque llegan las pandillas o me da miedo porque pues salgo con mi hermanita y vos sabés que ahora todo este tema de los femicidios, pues solo ese hecho que vos te organices y digas, quiero que pongan la luz y hacemos toda una campaña y la ponen, ya cambia
la realidad de tu entorno. Esos pequeños detalles no los están enseñando en los colegios de cómo organizarte y participar, y menos el Estado, pues. Y si vos me hablas de del el Instituto de la Juventud, el ministerio, perdón, nadie lo conoce. ¿Y quién es tu ministro o tu ministra? Yo nunca he sabido quién es, porque tampoco ellos se encargan de divulgar, ¿verdad? Del qué hacer, o lo hacen, pero nada más dentro de su círculo. Y ahí te das cuenta que hay cero institucionalidad en este país, ¿verdad? Claro, y eso que decís, me recuerdo en las redes que dicen la gente partidaria, no, pero sí existen los espacios de discusión, pero los espacios de discusión son de la gente pro gobierno, o sea, si estás en contra de ellos no te van a escuchar, o te van a amedrentar, o te van a reprimir. Sí. Y hablando... Sí, dale. Que también ellos mismos desconocen, digamos, cómo funcionan esas instituciones, digamos, ellos pagan un porcentaje también de su salario para el partido también. Por ejemplo, hay secretarios, eternos secretarios en barrios, en comunidades, que ahí podemos ver también cómo hay pequeñas dictaduras en cada territorio, pues, porque son los mismos de hace 10 años, digamos, los secretarios políticos que tienen un salario. Y ahí también hay una confusión porque no saben si es el partido o es con dinero del Estado que pagamos con los impuestos que reciben ese salario. Pues también hay un desconocimiento de su militancia, y eso me parece que es bastante a propósito. Y hablando un poco del tema que estábamos, bueno, siguiendo en el tema, ¿verdad? Sobre todo de los métodos. O sea, Silvia y vos, Makuto, mencionaban que hay distintos métodos, pero ¿cuáles son los métodos de participación ciudadana, además de los cabildos, que podrían utilizar la ciudadanía para ser parte de las tomas de decisiones o para aportar a la construcción de proyectos, así como mencionaba Silvia, que la gente pida que se ponga la luz en mi barrio? O sea, ¿qué maneras podrían tener las personas para poder reclamar de una manera diferente también? Una de las primeras cosas es organizarte, porque sin organización haces tu propio caudillismo, ¿verdad? Y volvemos a repetir todos los vicios, porque te organizás con gente con tu gente que tiene afinidad, pero también te organizás con distintas personas que tienen parecidas ideas o que piensan distinto de la forma que se puede solucionar algún problema. Pero organizarte es básico para poder definir qué querés hacer, cuál es el cambio que querés definir, para poder proponer. Y organizarte no significa hacer un movimiento de masa pues tener más de 100 personas y todo. Puedes empezar con un grupo más pequeño, luego vas creciendo para poder tener una idea que sea de la mano de todos para poder generar un cambio. Eso para mí es básico. Y lo otro es poder entender qué queremos con esta organización. O sea, lo que queremos es cambiar o definir una ley. Me acuerdo pues con esta ley del primer empleo, había algunas organizaciones de jóvenes que estuvieron impulsándola, y lo que hacían era que se organizaban en distintos barrios para hablar sobre qué querían los jóvenes y cómo esas necesidades las plasmaban en una ley. O sea, una de las cosas básicas es organizarte. Y lo segundo es poder hacer la presión política, que esa presión, para que pueda llevarse a cambios reales, pues así, eso pasa porque se cambia una ley, porque le destinen presupuesto, o bien porque desde tu comunidad el alcalde haga una ordenanza. Pues hay distintas formas, pero para que realmente haya cambios en la participación tenés que tener presión social para que puedan surgir estos cambios. Eso a mi parecer, ¿verdad? También puede ser, ya estamos hablando a nivel nacional o bien a nivel local, ¿verdad? Pero tenés que lograr que tu voz se escuche, que lo que vos estás proponiendo sea escuchado y poder darte a entender y debatir para que también otras personas puedan opinar sobre lo que vos te organices. Claro. Makuto, no sé si quisieras agregar algo más. Igual, un poquito de las experiencias, creo que comparto con vos el hecho de que es importante organizarnos, pues, para tener una voz también y para proponer, digamos. Una cabeza no piensa tan mejor que 10 o 20 personas, pues eso es bien importante. Yo, que en este momento estoy, digamos, trabajando con jóvenes también de territorio, me he encontrado
con muchas frustraciones, ¿no? Con chicos que me dicen, ala, yo quisiera hacer más, pero no puedo porque tengo ciertas limitantes, un papá que pueden despedir, por ejemplo, una hermana que está siendo amenazada porque yo publico algo en Facebook, pues, digamos, y no sé qué más hacer. Entonces también con pequeñas acciones individuales, por ejemplo, de criticar por redes sociales, no dejar de tener una voz crítica también, tienen un impacto en el entorno en que uno se desarrolla, pues, pero sí fundamental es que nos organicemos para poder uno fortalecernos, para crear propuestas y para incidir en la toma de decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional. Creo que todos estos 2 años que hemos vivido después de la crisis, un gran mensaje que debemos, no hay diversidad de pensamientos, diversidad de ideologías, pero este es el momento de articularnos, de hablar de unidad, de proponer, pero siempre desde un modelo democrático, no desde la imposición, sino desde el consenso, pues eso es importante. Siempre, cada proceso, hacer conciencia de cada proceso, porque de pronto también me ha pasado, creo que es importante reconocerlo, hay momentos en que uno toma una decisión y pues no, sin tanto proceso democrático, pues de pronto uno dice, no, mira, está mal lo que estás haciendo, retrocedamos, hablamos, llegamos a un consenso, y a lo mejor esa propuesta que yo tenía, que era buena, en un consenso, una discusión con más personas se enriquece y es una tremenda propuesta, pues. Eso es importante, siempre hacer conciencia, además de organizarnos de cada etapa de la organización, pues, porque detenernos a analizarnos, pues, a debatir, digamos, también, en este proceso organizativo me he encontrado también con personas que tienen una amplia experiencia en política y siempre es importante hablar a conciencia, pues no imponer. El adultismo de pronto es complicado, pero quizá si nosotros abordamos, digamos, planteamientos, podemos llegar a un acuerdo, pues. Recordemos que la juventud tiene también esa mayor flexibilidad de cambio que una persona que ya tiene 20 años en política, pues. Y entonces podemos incidir en esos cambios. Pues yo me lo he encontrado muchas veces, pues, y creo que es eso de sabernos comunicar también. Yo quisiera agregar algo que mencionaba Makuto, y es cierto que a veces sí insistimos con el tema de organizarse, pero también a veces desde lo individual nosotros podemos participar. Y lo hemos visto con todas estas manifestaciones que se hacían cuando la gente, no había ninguna organización en sí que te decía salir a la calle y ya salías con tu bandera, pero salió tu vecino, salió tu mamá, salió tu amigo y de repente ya eran cienes en las calles, ¿verdad? Y esa pequeña acción de que vos saliste con tu bandera y bueno, antes se podía más fácilmente que ahora, te significaba algo, pero ahora vos lo ves también en las acciones que haces ahora de lo virtual. Revisando mi archivo de cosas, me acordé del Chayo Challenge, me salió una foto ahí cuando se pusieron las 2 calcetas, pero fue todo el mundo en las redes, habían pasado la operación limpieza y creo que había sido un día muy doloroso, pero seguíamos ahí, riéndonos, viendo cómo sacarlo mejor y decir, aquí seguimos, pues. Y lo haces desde cada una. Y yo participé subiendo mi foto, y otro también participó, pero como éramos todos al unísono, ¿verdad? Tratando de decir algo, no te sentís solo y sentís que realmente estás con un mismo objetivo, ¿verdad? Creo que de lo individual también puedes participar. Ahora estas herramientas nos lo permiten. Lo mirás también cuando la gente hace los memes, cuando desde el arte también construyen sus canciones, hacen sus poemas, sus escritos, que nos transmite algo. Son distintas formas de participación. Unas pueden ser más allá, ya planteando propuestas, y otras pueden ser más de hacer reflexión, Claro. de reflexionar para poder generar este cambio, esta crítica, que es muy importante. Este gobierno lo que ha hecho, esta dictadura, es que dejemos de criticar, que dejemos de pensar y que creamos que no tenemos otra solución, cuando es totalmente lo contrario. Gracias a que estamos debatiendo, a que criticamos, es que vamos a construir una nueva Nicaragua. Claro, claro. Aquí insisto yo, pues, Silvia, y reforzando un poco lo que vos decís, el espacio del arte, de la cultura, y lo vuelvo a repetir, pues, o sea,
Si nosotros pensamos que esta crisis política, social, económica pasa por sacar a Ortega y crear una ley que garantice la participación de los partidos políticos, estamos en un error, digamos. Y el arte, la cultura es necesaria para cambiar, para hacer esos cambios profundos que necesitamos en la sociedad. No es sacar a Ortega, no es Ortega el problema, es que tenemos una cultura política viciada, una cultura política que tenemos que mejorar, ¿verdad? Seguimos reproduciendo caudillos, seguimos reproduciendo personas que hacen tanto daño a Nicaragua, y creo yo que no solo, y eso es una gran crítica que tengo yo con el tema de la coalición, pues, que no es enfocarnos en una visión electoral, sino enfocarnos en una visión de nación consciente y consecuente con lo que queremos. Y el arte, insisto, debería estar en un proyecto nación para hacer esos cambios profundos, hacer memoria, no solo de la gente que murió, que es del lado, digamos, de la oposición, sino también quiénes son los afectados en el conflicto, familias de un lado, familias por el otro, y no solo son las de abril, sino cientos de miles de personas que han muerto por conflictos políticos, que han muerto por pleitos de caudillos, ¿verdad? Y que tenemos que honrar. La memoria es importante, y eso pues lo vemos en Colombia, lo vemos en España, que tanto impacto tiene la dictadura de Franco, por ejemplo, con las fosas comunes que todavía hay heridas que están abiertas, pues. Y si queremos un cambio profundo en esta edición de una nueva Nicaragua, como dice David Close, en un libro de la transición de Doña, empezar a mover esas bases de la sociedad, esas estructuras de la sociedad, que no solamente son electorales. Totalmente. Y hablando, ahorita que mencionaste, y lo voy a dejar aquí como mensaje, ¿verdad? Hablando de la memoria como tal, en Nicaragua tenemos a Gloria Carrión, que ya ustedes la habían mencionado, ¿verdad? Ella es una cineasta y produjo una película espectacular de memoria. Herederas del Viento. Herederas del Viento. Ay, gracias. Sí, a Gloria la hemos tenido aquí en Contexto y la vamos a tener la semana que viene, acá en Contexto también, hablando de memoria y de cultura política, o sea, de los mismos temas, cómo las herencias se van heredando, valga la redundancia, pero qué podemos hacer para cambiarlas o para evolucionar. Y hablando de las víctimas del franquismo, tenemos El silencio de los otros, que también ya está en YouTube, está en Netflix, está abierta. O sea, te iba a recomendar, fíjate. Esa te iba a recomendar. Es buenísima, y al final de cuentas también nos demuestra los procesos que pasan en la familia, y en Nicaragua no hemos pasado por esos procesos. En ninguna de las guerras y en ninguno de los conflictos que hemos tenido en este país hemos podido pasar por esos procesos. Y pues a los que nos están viendo, estas dos películas las recomendamos. Y ya para seguir con el tema, ya nos quedan dos preguntitas más. Es ya directamente con Puente. O sea, Puente, ¿qué tipo de proyecto ha estado trabajando en torno a estas dos temáticas, que son la participación ciudadana y la cultura política? Uno de los temas importantes que hemos trabajado es poder educar en el tema, en el sentido de definir y hablar con los jóvenes sobre qué significa ser ciudadano, cuáles son las leyes que nos brinda el país, aunque ahorita no las estemos cumpliendo, pero tienen que saber que hay un marco jurídico que te respalda, ¿verdad? También hablamos sobre el tema de derechos humanos, esto lo hacemos por medio de cineforos, porque también es importante reconocer que tenemos como ciudadanos, pero que tenemos derechos y que a la vez tenemos deberes. Y esto lo hacemos a través de documentales. Muchos de ellos son producidos fuera de Nicaragua, también trabajamos con documentalistas nicaragüenses, pero es hacer una confrontación de la realidad que está pasando en otro país y cuál es la realidad que vivimos. Y el otro proyecto que tiene que ver con el rescate de la cultura, la importancia de la cultura para hablar sobre cultura política ciudadana, es una revista que producimos que se llama Cultura Libre, y por medio de esta revista trabajamos el arte, la libertad de expresión, pero sobre todo esta forma de participar distinta, que es lo que les mencionaba, ¿verdad? Participamos por medio del arte, opinamos por medio del arte, llevamos esta reflexión, y que una reflexión que no se queda solo para nosotros, porque eso es algo que estamos totalmente claros en Puente, es que debe de ser una reflexión de todos, el hecho de qué país queremos
qué cambios queremos en esta nación y cómo podemos apartar de ella. Y una de las cosas que también promovemos desde esta revista y todos los espacios que hacemos es que es importante que tengamos valores democráticos, que puede sonar muy, muy abstracto, pero que es muy necesario, un valor que tengamos ética, que podamos, pues, al menos tratar de tener todos nuestros espacios que tengan elecciones, que sean espacios totalmente abiertos, transparentes, y que además creemos desde Puente que es posible, pero que no hemos tenido la oportunidad de debatirlo y no hemos tenido la oportunidad para poder ejercerlo. Entonces también desde Puente organizamos debates intercolegiales en donde los chavalos y chavalas tienen que, a partir de un tema, estudiar el tema, confrontarse y pensar cuáles son las dudas que hay, cómo puede ser que el otro me responda, pero además también a la hora del debate, que es súper rico, es que puedan aprender eso, a debatir desde las palabras, desde la concepción de ideas, y no con exabruptos o decir me voy y me salgo y no hablo. Al inicio, cuando hacíamos los debates, nos pasaba que a veces los chavalos eran como muy, muy fuertes, muy toscos a veces, y nos dimos, bueno, tienen razón, porque esos son los que les han enseñado. Entonces decidimos que era importante, a la par de decir que teníamos que hacer debates, que tenemos que también formar para crear una conciencia crítica y para poder aprender a debatir, porque no lo estamos teniendo en nuestros espacios de educación, ese aprendizaje sobre cómo se debate y cómo se aceptan las críticas, porque no todo el mundo tiene la fuerza de aceptar una crítica, ¿verdad? O sea, eso estamos haciendo desde Puente, trabajando la cultura, desde el arte, desde las diferentes expresiones, el debate como un eje muy importante para crear ciudadanía y invitarlos a organizarse. Somos eso, un puente para poder brindar las herramientas para que nos sigamos organizando. Sí, en este contexto de pandemia, esos debates se han trasladado a la red. Creo que hemos tenido bastantes espacios con actores clave en política, en temas de conciencia y memoria histórica, ¿verdad? Que hemos tenido buenas reacciones también. Y como vos decías también, las crisis son tremendas oportunidades. Creo que esta crisis también de la pandemia nos ha ayudado a innovar, a llegar a ese público también y a tener una buena aceptación. Esto se refleja también en la cantidad de reproducciones que tienen los debates, pues debates de 1 hora, 1 hora 20, ¿verdad? Que se han difundido bastante y que han tenido buenas reproducciones. Muchas gracias, muchachos. Yo voy a dejar acá abajo la información de Movimiento Puente, el Twitter, el Facebook y el correo, para si hay alguno de las personas que nos están viendo, pues que también puedan acceder a ustedes y poder contactarlos. Muchas gracias, muchachos. Y ya para ir finalizando, nos gustaría que nos dejaran un mensaje a la población y sobre todo recomendaciones a la ciudadanía sobre participación ciudadana y cultura política. Bueno, una mayor recomendación que podría darles es que reflexionen qué hemos hecho nosotros como ciudadanos, cuáles son esos cambios que nosotros necesitamos para poder cambiar esta cultura política, esos cambios que necesitamos y esos valores que necesitamos aplicar en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque eso es algo que luego lo reproducimos en nuestras organizaciones sociales, en nuestros partidos políticos, con la gente que tomamos decisiones. Entonces sí es importante que reflexionemos y que nos pongamos la mano en la conciencia y digamos qué estamos haciendo mal y cómo podríamos mejorarlo. Incluso a veces en nuestra cultura política nosotros creemos que es normal que alguien te asalte la palabra o que se te adelante en la fila. Esas cosas que la vemos como normal y decimos eso es de ser nica, son las cosas que luego las reproducimos en los espacios de toma de poder y entonces a ese le quitamos el puesto porque yo tenía que estar ahí. Son pequeñas cosas que debemos de reflexionar en nuestra cultura política para luego generar cambios reales a la hora de poder hacer cambios más estructurales en el país, de cómo se toman las decisiones, de cómo vamos a tener mayor institucionalidad. Y lo siguiente es que organícense desde lo pequeño, organícense para incluso hasta poder debatir entre ustedes qué está pasando en la nación, cómo quisiéramos estos cambios. Y a partir de ese debate de las ideas y ese debate de para qué queremos organizarnos, yo les invito a que hagan sus propuestas también. Es un ejercicio muy importante porque así nos permite
construir el país que queremos. Y cada vez es más importante. A partir de abril de 2018 nos dimos cuenta que había una enorme necesidad de distintos grupos de poder hablar y de poder proponer, y por eso es que ahora han surgido tantos movimientos sociales, así que sigamos haciéndolo, porque no es malo que unos estén y otros ya no estén, significa que estamos evolucionando y que estamos en constante cambio para generar mejores ciudadanos y ciudadanas. Yo ahí le pondría por 2 a tu comentario, ¿verdad, Silvia? Y un poco pues para complementarlo, lo que vos decís, una propuesta es del yo quizás. Les invito a leer, a documentarse, creo que eso es bien, bien importante. Y no es un privilegio, pues digamos, hay muchas maneras de acceder a información, a libros, a documentales que nos explican, digamos, que nos ayudan a entender este presente. Creo que es importante la educación porque es el eje de los cambios, es el motor de los cambios. Y Nietzsche decía que para pasar de un estado mental a otro tenían que haber esos shocks, ¿verdad? Y eso lo da el conocimiento del contexto, ¿verdad? Yo les invito a eso, a documentarse y así enriquecer más la reflexión. Pues. Sumado a que Darnos, a comentar esto conocidos, ¿verdad? para Y estructurar, digamos, o empezar a construir una Nicaragua distinta, pues desde nuestros espacios, desde nuestros lugares. Muchas gracias a ambos por tan rica conversación y tan instructiva y tan, en serio, están haciendo, los felicito nuevamente por todo ese trabajo que están haciendo. Nicaragua necesita más educación, pero más educación real, más educación con información real, sin ser partidaria, sin nada, simplemente educación, educar a la ciudadanía. Y ustedes están haciendo una de esas grandes labores. Nosotros como contexto, esa también es uno de nuestros objetivos y por eso es que traemos a personas, a panelistas, a este espacio con expertise o con conocimiento en distintos temas coyunturales, ¿verdad? Para poder educar a la población a través de los panelistas. Y les agradecemos por haber estado acá y compartiendo con nosotros todo su conocimiento. Y a todas las personas que nos están sintonizando, también recuerden que pueden enviarnos sus dudas, comentarios y consultas a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches.